Entre los códigos que algunos países han tomado para permitir o no la llegada de extranjeros, existen esta clasificación en cuatro grupos. Lo que es la lista blanca son aquellos países que se consideran seguros y de esta manera pueden ingresar al país destino pues sin tener mayores restricciones. Se considera como lista gris aquellos países en donde el riesgo es un poco mayor y sí se les pide a toda persona que arriba de estos países que traigan consigo una prueba que resulte ser negativa, ya sea una prueba de antígeno o una prueba de PCR. Los países que están en la lista roja, muchas veces esta definición se refiere a aquellos pacientes o aquellas personas, perdón, que cuando viajan de un país destino a otro, en el país destino, además de llegar teniendo una prueba negativa, deben guardar un periodo de cuarentena. Y la lista negra son aquellos países en los cuales definitivamente no se permite la entrada procedente de cierto país destino por el muy alto riesgo que existe en esta región. Un número importante de contagios lo seguimos viendo en las personas que viajan, que utilizan transportes públicos, ya sean aviones o camiones, por ejemplo, donde nosotros pensamos que aquellos pasajeros que pudieron abordar una aeronave, pues están sanos quizás porque traen alguna prueba de antígeno de PCR que les obligaron a hacer de manera previa. Sin embargo, hay varios escenarios que debemos de contemplar también. Uno, puede ser que estemos en el periodo en que la prueba sea negativa y sin embargo la persona que tengamos al lado sea un portador asintomático con capacidad de transmitir. Y pues lamentablemente también tenemos mucha gente que hace trampa, mucha gente que a sabiendas de que es portador de la enfermedad, pues a lo mejor si está en un destino vacacional decide trasladarse de regreso a su casa sabiendo que está enfermo, falseando los estudios y poniendo en riesgo a las personas que están alrededor. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Recientemente la revista Nature publicó este artículo que llamó mucho mi atención y que me motivó de hecho a generar este video. Y es un estudio que hicieron en Grecia. Grecia es un país que de manera muy importante vive del turismo. Entonces tiene una necesidad de poder abrir las puertas para tener justamente este ingreso económico, pero tampoco quiere poner en riesgo a su población. Grecia tiene aparentemente 40 puntos de entrada, ya sean marítimos, aéreos o terrestres. Y si Grecia se pusiera a hacer masivamente pruebas diagnósticas a toda aquella persona que ingresara al país, pues la verdad es que tendría un gasto muy alto, sobre todo que la estadística que ellos tienen es que de cada 1000 pruebas que se realizan, dos resultan positivas. Sin embargo, si se toma toda la cantidad de personas que potencialmente pueden entrar al país, de repente estas dos personas pues sumadas resulta ser un número muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Grecia? Generaron esto que se llama el algoritmo EVA. ¿Esto qué significa? Así como, por ejemplo, cuando uno ve en los aeropuertos que están los policías al pendiente de quién pudiera traer droga o que tienen ciertos protocolos para poder ir escaneando a la gente, pues un protocolo similar lo realizaron en Grecia y aparentemente les resultó muy efectivo. ¿De qué se trata este protocolo EVA? Se trata de detectar tempranamente aquellos que pudieran ser sospechosos de poder tener COVID. Déjenme que les vaya adelantando un resultado. Aplicando este protocolo, que simplemente consiste en hacer cuestionamientos correctos, cuestionamientos adecuados, en Grecia se logró ver que disminuyendo en un 85% el número total de pruebas realizadas, se llegaba prácticamente a la misma detección. Y esto desde luego implica un ahorro muy grande para este país. ¿Cómo hicieron este algoritmo o qué premisas tomaron? Pues realmente son datos muy sencillos pero tomados en base al conocimiento. ¿Esto qué significa? 24 horas previo al arribo, aquel pasajero que llega a Grecia debe de completar un cuestionario donde prácticamente destacan cuál es el país de residencia y cuál es el país de origen. Se ven en ese momento los datos demográficos de este país. Al hablar de datos demográficos nos estamos refiriendo a qué tantos contagios, qué tantos enfermos y qué tanta mortalidad ha tenido este país de origen como tal. Es importante para este protocolo mencionar la fecha de vacunación
el sitio de vacunación que se tiene y el tipo de vacuna. Todo esto se toma en consideración y para los viajeros que llegan, pues se les pregunta cuál es el motivo del viaje. Se hace también una estadística, una relación entre edad, entre sexo y se hace un breve historial clínico. Claro, todos estos datos se manejan con absoluta confidencia por todo este tema de protección de los datos personales. Lo que hizo Grecia fue tener personal de salud en todos los puntos de entrada al país. Y cuando decidían que dentro de todos aquellos que llegaban iban a practicar alguna prueba, ojo, la prueba que practicaban era PCR, no gastaban en antígeno, se iban a la segura. Cuando de repente en este porcentaje ya menor de personas en quienes decían vamos a hacerle la prueba, se las hacían y se las hacían en serio y tomaban estos criterios con una estructura impecable que les voy a presentar a continuación. Vean entonces lo que es tomar criterios con conocimiento. Número 1, al igual que muchos países, Grecia solicita que se tenga una prueba de PCR 72 horas previo a volar a dicho país o a viajar por vía terrestre o por vía marítima. Número 2, si una persona ya tiene esquema completo de vacunación y este concluyó en un lapso de 15 días o más, esta persona ya no necesita volverse a realizar una prueba al momento de entrar en territorio griego. Número 3, muchas de las vacunas que hoy día están circulando, no únicamente las americanas o las reconocidas por Comunidad Europea, sino por ejemplo también algunas de las chinas y las rusas están reconocidas para Grecia. Entonces esto permite una mayor apertura y que la gente pues que ingrese con mayor seguridad. Número 3, si una persona tuvo COVID entre 30 y 180 días previo al viaje, es decir, previo a ingresar a Grecia, pues ya se sabe que esta persona ya se recuperó de la infección, que esta persona ya tiene anticuerpos y que no representa un riesgo de contagio a terceras personas. Entonces, en ellos no se pide certificado de vacunación, simplemente la nota del médico donde se haga constar que efectivamente ya tuvo la enfermedad y que ahorita está en un periodo donde tiene esta inmunidad adquirida de manera natural. Aún así con esto, Grecia de todas maneras en algunas personas realiza exámenes aleatorios que son obligados. Es decir, si uno llega a dicho país y uno es señalado para hacer el estudio, pues uno lo tiene que hacer forzosamente y pues eso a mí me parece una situación correcta. Ahora bien, si una persona de repente resulta positivo, resulta con síntomas al momento de estar ya en Grecia, esta persona tiene la obligación de estar en un aislamiento obligado en un hotel designado por el mismo gobierno griego y el gobierno griego, según lo menciona en su carta, el gobierno va con los gastos de esta estadía. Entonces, pues es una manera de tener mayor seguridad de que la persona verdaderamente está aislado, no le está generando un costo adicional al pasajero y está protegiendo a su población. Un dato importante con este protocolo de EVA, conforme ha avanzado el tiempo, es que no nada más iguala lo que son los protocolos habituales, sino aparentemente lo supera. Estamos aparentemente en un momento en que los contagios están disminuyendo, en un momento donde sí resulta factible el acudir a algunos lugares públicos, el ir hacia centros comerciales o que los pequeñines estén acudiendo a escuelas. Sin embargo, es increíble ver que después de 2 años, pues seguimos repitiendo ciertos errores de los cuales ya tenemos un claro conocimiento de situaciones que no debemos de hacer. Por ejemplo, estos tapetes sanitizantes no sirven absolutamente para nada. De verdad, no gasten en ello, no los pongan. Veo que en muchos lugares sigue siendo un requisito para ingresar el tener un tapete sanitizante. El checar la temperatura, sí, desde luego, si una persona está con fiebre, no queremos que esta persona acceda a un lugar público. Sin embargo, cuando tenemos un detector infrarrojo y lo que hacemos es poner la palma de la mano para que de lejecitos checar la temperatura, esto realmente no sirve para nada,
nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a los demás. Si hacemos un chequeo de temperatura para ingresar a un lugar público, pues tiene que ser en un lugar que esté central en nuestro organismo, donde verdaderamente nos pueda traducir si estamos o no con una situación de fiebre. De igual forma, veo mucha gente que utiliza la careta sin utilizar cubrebocas. Acá realmente se están engañando a sí mismos, esto no sirve para nada y esto además puede poner en riesgo a terceras personas. Y finalmente, lo que he repetido en muchas pláticas, las pruebas. Si una persona tiene una exposición conocida o bien si una persona tiene síntomas, aunque se haya hecho una prueba de antígeno o una prueba de PCR, los síntomas o lo que estamos viendo en la persona como factores de riesgo desplaza el resultado de la prueba. Entonces, si una persona tiene gripa, pero tiene la prueba negativa, por favor no estén en contactos con terceras personas. Si bien es cierto que los contagios van a la baja, pues estos aún se siguen presentando. Entonces, seguir con cuidados sigue siendo una premisa. Hacer medicina basada en evidencias, basada en conocimientos, es lo que necesitamos. Ojalá todas estas medidas que llevamos a cabo no nada más las efectuemos porque alguien nos lo dice, sino todas estas medidas tenemos que entender el qué y por qué para que nos podamos cuidar de manera satisfactoria. Pues mucha suerte, sigamos cuidándonos, mis felicitaciones al gobierno griego, me parece que lo que están haciendo debería de ser un ejemplo para muchos otros países. Y pues bueno, estamos en contacto en próximos videos. Ya saben, suscríbanse por favor al canal. Si les gustó el video, más abajo denle por favor like. Estamos en contacto. Hasta la próxima.